Ahí está. Entonces voy a crear un algoritmo el cual obtiene un promedio de 6 calificaciones. ¿Cómo obtengo un promedio? A través de, o cuál es la fórmula, el total de calificaciones sobre el número de calificaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es obtener esas 6 calificaciones. Y esas 6 calificaciones las tengo que ir sumando para que al final pueda yo sacar el total o ya obtenga el total al final de esa suma, ¿ok? Tengo varias opciones. Recuerden que un algoritmo se puede resolver de múltiples maneras, ¿ok? Tengo la primera. Por ejemplo, puedo decirle a mi arreglo, ¿sí?, dimensión, lista de calificaciones, y yo le puedo dar el tamaño, ¿sale? Que en este caso sería 6. Porque voy a sacar el promedio de esas 6 calificaciones. Ahora, yo puedo asignar, como lo hice ahorita, de manera estática. Lista de calificaciones en la posición 1, ¿sale? O lo puedo hacer todavía más sencillo. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que habíamos hecho el viernes. Hacer un recorrido para llenarlo. ¿Ok? Y por último, un recorrido para leerlo. Es más, no lo tenemos que leer. De hecho, solamente tenemos que sacar el promedio. ¿Ok? Entonces, ni siquiera tenemos que hacer el segundo paso. Solamente lo tenemos que llenar, obtener el total y dividirlo entre ese número. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo utilizar mi para y que inicie en 1 hasta, pues hasta 6. Hacer que, bueno, primero tengo que obtener el primer valor, porque mi índice vale 1. Voy a obtener mi primer valor. Se lo voy a pedir al usuario. ¿Ok? Entonces voy a decirle aquí escribir. Escribe la calificación. Vamos a ponerle la calificación. Y le vamos a concatenar. Y para saber si es la 1, la 2, la 3, cuál. Acá abajo, pues simplemente le digo leer. Y fíjense bien. Lo que voy a hacer aquí yo es leer la calificación que haya ingresado el usuario y se la voy a asignar al arreglo, ¿ok? En su posición I, porque primero va a ser 1, después será leer lista de calificaciones en la posición 2, después lista de calificaciones en la posición 3 hasta llegar a 6, ¿ok? Entonces leo y lo que vaya guardando o lo que vaya ingresando se va guardando en lista de calificaciones en I, ¿sale? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, resulta que yo tengo que sacar un total de calificaciones, ¿sale? Tengo que obtener el total. ¿Qué significa? Que mientras yo voy ingresando, eso se va a ir o se tiene que ir guardando en el arreglo y al mismo tiempo se tiene que ir sumando a algo, ¿ok? ¿Pero a qué se va a ir sumando? Pues lo puedo sumar, por ejemplo, una variable. Pero esa variable, antes de cualquier cosa, voy a declararla acá arriba. Y voy a decir, por ejemplo, vamos a usar algo que se llama acumulador. El acumulador, como su nombre lo dice, va a ir acumulando la suma. Primero va a valer 0, porque de ahí va a partir. Primero va a ser igual a 0. Esta es una variable. Acá abajo, ¿qué puedo hacer? Acá abajo puedo modificar entonces mi algoritmo. Lo que puedo hacer acá, fíjense bien, es decirle que lea, fíjense bien, que lea algo en la pantalla y que lo guarde, ¿sí? Por ejemplo, número o calificación, le vamos a poner aquí. Leer calificación. ¿Sí? Puedo leer lo que vaya yo a tener en calificación, bueno, lo puedo yo ir leyendo ahí. ¿Ok? Ahora, puedo almacenar, ¿sí? Puedo almacenar la calificación en lista de calificaciones. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Simple, le digo lista de calificaciones y asígnale calificación. ¿Sale? ¿Qué estoy haciendo? Lo que acá estuvo leyendo, o lo que yo ingresé y leyó el programa, lo va a guardar en la posición I, en la caja 1 de principio, después en la 2, en la 3, va guardando esta calificación.
¿Por qué hice esta modificación? Porque necesito agarrar este dato que se guarda aquí en calificación y lo tengo que sumar con mi acumulador. ¿Qué significa? Que acá le puedo decir acumulador, fíjense bien esta operación, acumulador ahora a qué va a ser igual. Si primero era 0 y yo acabo de ingresar mi primera calificación y se acaba de asignar al arreglo, ¿sí? Aquí está la asignación al arreglo. Acá le puedo decir que acumulador es igual, fíjense bien, a acumulador. O sea, ¿cuánto vale el acumulador de inicio? 0. Entonces, acumulador va a ser igual a acumulador más calificación. ¿Qué significa? Que si en la primera vuelta, cuando i vale 1, yo ingreso acá un 10, entonces en lista de calificaciones de i, o sea, en la posición 1, se va a guardar ese 10. Y acumulador va a ser igual ahora a acumulador, que es igual a 0, más 10. Entonces, ¿cuánto va a valer acumulador? 10. Para la segunda vuelta, acumulador ya no vale 0, ahora vale 10. ¿Qué significa? Que si vuelvo a leer calificación y ahora i vale 2, en lista de calificaciones en la posición 2, pongamos que yo ingresé un 10, se va a guardar otro 10, o sea, en mi segunda posición del arreglo. Pero ahora acumuladora, que va a ser igual a lo que tiene acumulador, o sea, 10 más 10. O sea que ahora acumulador va a valer 20. Y vean que cada vuelta acumulador está, como su nombre lo dice, acumulando la cantidad que va ingresando la persona, ¿sí? O el usuario. ¿Ok? Entonces ahí tengo yo mi primer, digamos, mi primer recorrido para llenarlo y al mismo tiempo estoy sabiendo cuánto tiene o cuál es el total de esas calificaciones. ¿Ok? Vamos a ponerlo hasta, bueno, sí, vamos a dejarlo en 6. Ahora, ya que tengo yo este recorrido, ¿sí? Que al mismo tiempo de que fui asignando este valor al arreglo y a su vez lo fui sumando como con un acumulador, ahora lo que falta, lo que me dice aquí es que obtenga un promedio, el promedio de 6 calificaciones. ¿Cómo sacábamos el promedio? Dijimos, la fórmula es total de calificaciones. ¿Dónde guardo yo el total de calificaciones? En acumulador. Y eso lo voy a dividir entre número de calificaciones. ¿Cuál es mi número de calificaciones? 6. ¿Ok? Entonces acá simplemente le digo, fíjense bien, escribir el promedio de las, ¿sí?, calificaciones es, voy a poner 2 puntos, un espacio, y lo que yo puedo hacer acá es directamente hacer el cálculo, o sea, decir acumulador entre 6. ¿Sí? Entonces va a hacer el cálculo, pero este cálculo lo va a hacer. Pero para que no se vea tan todo puesto así de golpe, vamos a crear una variable que se llame promedio. Y esa variable promedio, pues simplemente le vamos a decir que sea acumulador entre 6. Y acá lo cambiamos por promedio. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la prueba. Ya tengo yo aquí entonces un promedio de 6 calificaciones y obtengo el promedio a través de la fórmula. ¿Ok? Vamos a correrlo. Nos crea entonces el arreglo de 6 posiciones, el acumulador en 0, ¿sí? Y comienza el para. Entonces dice, escribe la calificación 1. Voy a poner 10. De ahí, ¿qué acaba de hacer? Lo que acaba de hacer es, se lo agregó al arreglo, ¿sí? Y aparte lo suma al acumulador. ¿Ok? Escribe la calificación 2. Vamos a ponerle puros 10. Obviamente el promedio tendría que ser de 10. Escribe la calificación 3, la 4, la 5 y la 6. Y ahí está, el promedio de las calificaciones es 10. ¿Ok? Podemos inclusive, si ustedes quieren, pueden ir viendo qué es lo que tiene el acumulador. ¿Cómo? Pues aquí mismo nada más modificamos el algoritmo. Podemos decir, por ejemplo, el acumulador, perdón, escribir el acumulador ahora
Vamos a decir ahora equivale a. Y concatenamos aquí la variable acumulador. Así sabremos cuánto lleva, ¿sí? Cuánto lleva este sumado o cuánto es a cuánto equivale la suma. ¿Ok? Acá abajo también podemos decirle simplemente escribir el acumulador o el total, vamos a decirle el total de las calificaciones fue, y aquí le decimos acumulador también. El escribir de aquí arriba te va diciendo en tiempo real cuánto lleva, ¿sí? Sumado, pero acá te va a decir cuánto fue el total, ¿ok? Incluso también podemos escribir qué es lo que tiene adentro del arreglo, como ya habíamos dicho, con un recorrido para escribirlo. Y esto es prácticamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Lo voy a copiar y pegar. Y fíjense que lo único que va a cambiar va a ser simplemente que voy a poner aquí en medio, escribir lista de calificaciones en I. Y ya, ahí está. Entonces tengo un recorrido para llenarlo y uno para escribirlo. Puedo saber cuánto va a tener el acumulador por cada vuelta, ¿sí? Puedo también saber al final todas las calificaciones que hay en el arreglo. Puedo saber de cuánto fue el total de calificaciones y al final el promedio. O sea, yo puedo saber lo que yo quiera, pero tengo que saber dónde ponerlo. ¿Ok? Aquí, ¿por qué lo puse este escribir? ¿Por qué no lo puse afuera? Porque yo quiero saber cuánto lleva en el momento. No quiero saber cuánto tiene hasta el final. Esto está afuera porque ya cuando terminó el para de dar vueltas, pues ya me dice cuánto tiene. Pero mientras yo quiero saber cuánto tiene, cuando da una vuelta, cuando da otra y cuando da otra. Y así nos vamos. Voy a ejecutar esto. Nos dice, escribe la calificación 1. Voy a hacer lo mismo de los 10. Vean que me dice, el acumulador ahora equivale a 10. ¿Por qué? Porque lo que sumó fue 0, que es el primer valor que tiene, más 10, que fue lo que yo ingresé, entonces vale 10. Ahora escribe la calificación 2. Vuelvo a escribir 10 y me dice el acumulador ahora equivale a 20. Y lo mismo acá me dice a 30, en la calificación 4 a 40, en la calificación 5 a 50 y en la 6 a 60. Pero cuando yo le dé enter aquí en la sexta, va a escribir todo el arreglo, me va a decir a cuánto cuánto fue el total de las calificaciones, ¿sí? Que debería ser 60, y el promedio, ¿ok? Ahí está. Me dice, el acumulador ahora vale a 60 o equivale a 60, que ese fue el valor final. Me escribe todo lo que tiene el arreglo y al mismo tiempo me dice que el total fue de 60 y que el promedio de las calificaciones es de 10. ¿Ok? Entonces, así yo estoy sacando el promedio de 6 calificaciones. Ahora, vamos a hacer, bueno, les pregunto antes que otra cosa, ¿tienen dudas de esto que acabo de hacer? Ya empieza a ser un poquito más complejo. ¿Tienen dudas? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un ejercicio, pero este ejercicio va a tener un poquito más de complejidad. ¿Ok? Fíjense que incluso yo les puse esta sentencia, creo un algoritmo el cual obtenga el promedio de 6 calificaciones y ya. Y vean todo lo que hice. Nada más para, bueno, esto ya fue opcional. Esto es opcional, esto es opcional, ¿sí? Y esto es opcional. ¿Ok? Lo único que había que hacer, según el algoritmo, era esto, ¿sale? Aún así vean que son pues varias líneas de pseudocódigo, ¿ok? Pero lo que había que hacer era crear un algoritmo el cual obtenga el promedio de 6 calificaciones y ahí está, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio más complejo. Y esto lo voy a escribir aquí. Fíjense bien, crea un algoritmo el cual obtenga el promedio de n calificaciones. El usuario tendrá que indicar el número de calificaciones
y las calificaciones. ¿Ok? Las calificaciones. Al finalizar, se debe mostrar en pantalla el promedio y el arreglo. ¿Ok? El arreglo de calificaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Recordemos que tenemos que ir en orden. Crea un algoritmo el cual obtenga el promedio de n calificaciones. Para que conozcamos n, pues el usuario tiene que indicar ese número. ¿Ok? Aquí le voy a poner entre paréntesis n. ¿Sí? El usuario tiene que indicar el número de calificaciones que va a ser n y las calificaciones. ¿Ok? O sea, cada calificación. Al finalizar se debe mostrar en pantalla el promedio, ya que se termine de calcular y de sumar el total de calificaciones. Y aparte el arreglo de calificaciones, o sea, las calificaciones que haya ingresado el usuario. ¿Ok? Se los voy a escribir por el chat. Mientras les pregunto, ¿tienen dudas de esto, de la actividad? Y un poco, está un poco confuso. Ok, ¿qué dudas hay? No, pues esa es la forma en cómo tienes que estructurar los algoritmos. Pero pues ahí voy a ir viendo porque no se me queda de una. Recuerden pensar en orden. Si les digo, crea un algoritmo el cual obtenga el promedio de n calificaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de la estructura de los algoritmos? ¿Qué dijimos que es lo primero que tienen los algoritmos? ¿Se acuerdan de la palabra? Eran tres cosas. ¿Cuál era la primera que tienen todos los algoritmos poseen? Un verbo, creo que había dicho. ¿Cómo? Jorge, no te escuché, estás un poquito bajito. Perdón, creo que había dicho que nos fijáramos en el verbo. Esa es una. O sea, una de las cosas que comenté, pero son tres elementos que tienen los algoritmos, ¿sí se acuerdan? ¿Qué elementos son? Que hasta hice una comparación con otra cosa. Variables, Ajá, ¿esas qué son? Exactamente esas qué son. Eran tres cosas. Lo comparé, ¿se acuerdan con una receta de cocina? Pero ¿cómo se llamaban esas tres? Esas tres, o esos tres aspectos que tiene cada uno de los algoritmos. Entrada, Entradas, así es. ¿Qué más? proceso y salidas. Así es, entrada, proceso y salida. Entonces, si ustedes ven ahí, dice, crea un algoritmo que obtenga el promedio de n calificaciones. ¿Cuáles creen que sean sus entradas? O sea, ¿qué es lo que, como piensen en la receta de cocina? Si las entradas son los ingredientes, ¿qué es lo que necesitan para hacer su Serían las receta? calificaciones, ¿no? Esa es una. No. Ajá, las calificaciones. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cómo reconocíamos cuáles eran las entradas y las salidas? Que ya lo dijo ahorita Jorge. ¿Qué dijo ahorita Jorge? Tenemos que fijarnos en qué. los verbos, Exactamente. ¿Qué verbos se encuentran ahí ustedes? Vean, yo ni siquiera los planeé, solitos los puse y ahí están. ¿Cuáles son los verbos? Está primero el indicar, que es el número de calificaciones. Ajá, entonces ya tenemos indicar. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? El número de calificaciones. ¿Eso qué sería? ¿Entrada o salida? Es la entrada. Exactamente, es la entrada. ¿Por qué? Porque lo tiene que indicar primero. ¿Sale? Y las calificaciones que dijo Karen ahorita. Entonces ya tenemos dos entradas. Indicar el número de calificaciones y las calificaciones.
Por ahí antes de eso, hay otro verbo arriba. ¿Qué es lo que dice? El crear, Ese es uno. ¿Cuál es el que le sigue? Aparte de crear, que ese siempre lo van a encontrar. Obtener. obtener, Promedio. Entonces, obtener es entrada o salida. Salida. Exactamente. Lo último que vamos a obtener, ¿no? Entonces, la salida es el promedio. Las entradas, ¿cuáles son? Número de calificaciones y calificaciones. ¿Qué otras salidas tienen por ahí en los siguientes verbos? Tiene el que dices hasta lo último, el arreglo de calificaciones, ¿no? No. Arreglo, ajá. ¿Y qué otra cosa? Porque hay un y aparte, ahí antes de Mostrar. mostrar en pantalla el promedio. Entonces tenemos entradas. Nuestras entradas son número de calificaciones y calificaciones. ¿Cuáles son nuestras salidas? El promedio, ¿sí? Que tenemos que mostrarlo en pantalla, y el arreglo de calificaciones. Esas son nuestras salidas. Ahora vamos con el proceso. ¿Cuál es mi proceso? Ya que tengo mis entradas, así como la receta de cocina, ya que tengo mis ingredientes, ¿qué tengo que hacer? Mezclarlos, los tengo que licuar, los tengo que moler, ¿qué tengo que hacer con ellos, no? ¿Sí? Que es exactamente la parte en donde ustedes pueden resolverlo de un montón de maneras. Aquí viene la parte del proceso que no todos lo hacen igual. Yo les podría decir una manera, pero la idea es que ustedes lo piensen en su orden, a como su mente, sí, porque no todas las mentes pensamos igual, ¿sí? Que ustedes puedan ordenarlo, recuerden, tiene que ser ordenado. Entonces, ¿qué necesito primero qué voy a necesitar primero para guardar mis calificaciones? ¿Cómo las voy a sumar? ¿Con qué las voy a sumar? O sea, ya que tengo yo mis entradas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Qué necesito yo crear para poder operar con mis entradas, para hacer el proceso? Ahí viene esa parte que cada uno obviamente va a resolver de distintas maneras. Entonces, ya les di ahorita entradas, ya les di salidas también. Entonces, piensen ahora en el proceso, ¿sale? Si tienen dudas, me dicen. Si tienen avances, si quieren que los revisemos para ver cómo van, por si hay personas que dicen, bueno, no estoy seguro de que estoy avanzando a lo mejor bien, checa, ¿no? ¿Cómo voy? Bueno, si ustedes quieren que vaya revisando, adelante, me comparten su pantalla y yo lo voy revisando, no hay problema.